coloque la harina. Luego, que no va a llorar. Pilas. específico, lo más seguro es que el resultado que nosotros obtengamos sea muy parecido o sea el mismo a que le poco de Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Hola, profe. Buenas noches. Hola, Gina. Hola, Miguel. Hola, María Paula. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Buenas ¿Ahí noches. vemos bien? ¿Escuchamos bien? Sí, señor. sí. Sí, Ok. profe. Vale, vale. Sí, señor. Bueno. Se están viendo, ¿cierto? ¿Te ves, Gina? No, no te ves. Toca mover la cámara. ¿Ahí me ve, profe? Sí, yo te veo. ¿Y ahí te ves ahora sí? En toda la esquinita. Hola, Marcela, ¿por qué no estás aquí, cariño? Hola, profe, no, pues la verdad no puedo asistir presencial. Ajá, sí, claro. Diana Carolina, ¿qué hay? Hola, profe, buenas noches. Héctor, Andrés, María Paula, Natalia, Buenas Mafer, noches, profe. David, buenas noches, Julio. ¿Cómo Buenas estás? noches, profe. Ustedes Hola, decidieron, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. decidieron la comodidad de la casa. Sí, ya hasta ahora voy llegando a la casa. Ya Estaba en la vieron que oficina. ya vieron que el próximo módulo ya es presencial, ¿no? ¿Pero el módulo o el semestre? El siguiente. El módulo. O sea, Estamos en este caso para aprovechando, nosotros, profe. el segundo módulo de cuarto. Sí, ¿Sí? así es. Ah, pucha. No, nos va a tocar más Sí, pesado. enviaron un comunicado por correo de eso. Así que se van acostumbrando a venir. Bueno,
¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Profe, David Polo se retiró. ¿Quién? David Polo, Ah, para que por favor lo taches ahí en tu lista. bueno. Gracias. Hola, viejo, ¿cómo estás? Bueno, no llegan los muchachos, entonces vamos a empezar con ustedes. Buenas noches, bienvenidos todos. Esta noche vamos a hablar de las propiedades de los sistemas, propiedades de los sistemas. Permítanme, yo voy a cerrar aquí el WhatsApp porque es que eso es una locura. Entonces, por favor, allá en sus casas, en la plataforma hay un documento, entonces en sus casas lo van a abrir porque vamos a trabajar todos. Es este documento que tenemos acá. Vamos a pasar esto para allí. Voy a enfocar la cámara para el tablero por si escribimos, ¿vale? Ahí. Muy bien. Hemos hablado ya de lo que es un sistema y de sus elementos. Un sistema y sus elementos. Profe, qué pena. ¿En qué sesión está? En la 4. En la 4. Gracias. Sí, señora. Entonces tenemos sistemas. Vimos elementos.
Vimos anoche características. Y vamos a ver propiedades. Muy bien. En este documento que vamos a leer, entonces, vamos a hablar de las propiedades. Buenas noches. 8:10, jóvenes. 8:10. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, ¿por qué no lo colocas allá? De pronto lo piso. Entonces estábamos diciendo, vimos sistemas, vimos elementos, clases de sistemas. Esto no son características, son clases. Clases de sistemas. Y como no tengo un borrador, y esta noche vamos a ver propiedades de los sistemas y algunos conceptos que están relacionados obviamente con los sistemas. Entonces, alguien en casa, vamos a hablar de las propiedades. Aquí hay una lectura que hacer, que esa es para que ustedes hagan. Entonces, ay Dios, vamos a bajar hasta las propiedades y los conceptos. Acá. Allá en casa. Llegamos hasta esta parte del documento, ¿sí? Y por favor vamos leyendo. Los sistemas, por el solo hecho de ser sistemas que dijimos que son sistemas complejos o realmente o simples, según lo que veíamos anoche, la clasificación que veíamos, tienen unas propiedades, cumplen unas propiedades. De eso nos vamos a encargar esta noche, pero hay unos conceptos también que hay que definir para poder tener mayores elementos de juicio. Entonces, ¿quién está en casa que nos lea aquí lo que es el ambiente? Ya hemos hablado aquí de ambiente, hablamos de ambiente interno y ambiente externo como el elemento número 6 de un sistema. Te ayudo, profe. Adelante. Adelante. Vale, profe. Ambiente. Se refiere al aire de sucesos y condiciones que influyen sobre el comportamiento de un sistema. En lo que a complejidad se refiere, nunca un sistema puede igualarse con el ambiente y seguir conservando su identidad como un sistema. La única posibilidad de relación entre un sistema y su ambiente implica que el primero debe absorber selectivamente aspectos de este. Sin embargo, esta estrategia tiene la desventaja de especializar la selectividad del sistema respecto a su ambiente, lo que disminuye su capacidad de reacción frente a los cambios externos. Este último
incide directamente en la aparición o desaparición de sistemas abiertos. Sin embargo, esta estrategia tiene la desventaja de especializar la selectividad del sistema respecto a su ambiente. Entonces, anoche hablábamos de los ambientes cerrados y de los sistemas abiertos y de los sistemas cerrados. Yo decía que mi teoría es que cerrados no hay. Sin embargo, y aquí estamos hablando de interacciones y de intercambios, digamos, porque estamos hablando de sistemas abiertos. Hay un país que se llama Corea del Norte. ¿Qué pasa con Corea del Norte? Es un país que es un sistema cerrado, es un país cerrado, se conoce muy poco de lo que realmente pasa allá. Por supuesto, hay fugas. Hace 40 años pasaba lo mismo con la China. De hecho, profe, salió una noticia también de una periodista, algo así. Dijo otros países o algo así que, o sea, se filtró información confidencial de ellos y ahorita la están como que judicializando. De tan cerrada que la información allá también. Claro, aquí el tema es hablar del ambiente, de la trascendencia que tiene en la interacción de los sistemas. Estamos claros que todo es un sistema y que tenemos gran cantidad de subsistemas, como componentes o como interactuantes. Exacto. Entonces, es ver la trascendencia del ambiente en la interacción. Aquí nos venimos ocupando o nos vamos a ocupar básicamente del tema de la empresa, de lo organizacional. Entonces, la importancia, señor. Micrófonos por allá abiertos. Entonces, la importancia que... Alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Entonces, para tener una buena gestión empresarial, lo importante que es mantener una buena relación con el ambiente, una buena interacción con el ambiente. ¿Tienes buena relación con el ambiente? Seguramente tendrás buena relación con tus proveedores, con tus clientes, buena relación con el Estado, con el sector financiero, con todo lo que llamamos los grupos de interés, ¿no? Hasta con la misma competencia, profe. Claro, con la misma competencia. Hay una herramienta que se llama el benchmarking. ¿Qué es qué? El estudio de la competencia. Entonces, justamente esto nos permite conocer de todo el mundo, porque nosotros estamos bajo observación. O sea, la competencia no es que nos va a ignorar. Ellos nos miran también, nos estudian. Y aquí hay un tema que es, en esta herramienta, que no estamos hablando de fusilar, de copiar. Estamos hablando de ver qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Y a partir de ahí, mejorar nosotros, ¿cierto? No utilizando lo mismo, sino qué nos inventamos nosotros para mejorar nuestro desempeño. Atributo. ¿Quién allá en casa? Atributo en casa. Yo, profe. Dale. Atributo. Se entiende por atributo las características y propiedades estructurales o funcionales que caracterizan las partes o componentes de un sistema. ¿Sigo con cibernética? Sí, señora. No. Atributo. ¿Qué es? ¿Se entiende por atributo qué? Las características y propiedades estructurales o funcionales que caracterizan las partes o componentes de un sistema. Listo, de un sistema. Entonces, antes de llegar al sistema, hablemos de la calidad. ¿Qué es la calidad? O de un producto.
Algo que garantiza que es de Un, buen material, que tiene un un buen producto, respaldo. un producto debe tener ¿qué? Una serie de ¿qué? Y de atributos, ¿cierto? Y de atributos. Cuando nosotros tenemos definidos esos atributos, entonces para establecer la calidad, establecemos unos requisitos. A partir de los atributos, establecemos unos requisitos. Con unos requisitos establecidos, entonces ya podemos hacer, ¿qué? Una ficha técnica, ¿cierto? Y ahí queda establecida la calidad del producto, ¿verdad? Vamos a decir acá, atributos, requisitos, ficha técnica. Atributos físicos, atributos tangibles, intangibles, que el color, que el sabor, que la forma, que el peso, ¿verdad? Son una serie de atributos y los sistemas tienen sus atributos. Sus atributos. Sigamos, Gina, por favor. U otra, señor, u otra persona. La cibernética. Anoche hablábamos de la cibernética, ¿no? Cibernética. Se trata de un campo interdisciplinario que intenta abarcar el ámbito de los procesos de control y de comunicación, retroalimentación, tanto en máquinas como en seres vivos. El concepto es tomado del griego kibernet, que nos refiere a la acción de timonear una goleta. Sí. Ay, pero qué pena, pero me perdí. ¿Una goleta? Sí, ni idea. Algo parecido a un velero. Entonces, señor, la cibernética. Por favor, el tapabocas. La cibernética. Yo anoche les daba mi opinión de lo que entiendo de la cibernética. Ahorita estaba viendo un video sobre el famoso metaverso y ya lo entiendo un poco mejor. Lo veo un poco, sí, lo veo un poco mejor. Entonces la cibernética es, en mi opinión, cada uno de ustedes hará su propia reflexión. Pero en mi opinión es como anoche decía, la comunión. ¿Qué es la comunión? La unión, ¿sí o no? Esa interacción que se da de manera muy propia, muy cerca, muy integral. Por eso en los matrimonios dicen que hay una verdadera comunión, cuando la pareja verdaderamente los mueve el verdadero amor. Entonces hay una comunión de amor allí, ¿cierto? Yo entiendo por cibernética eso, cuando tenemos una perfecta conjunción entre el hombre, la interacción entre el hombre y la máquina. ¿Para qué? Pues para, como decíamos anoche, para conseguir mejores resultados, mejor calidad, mejores procesos. Uno, en tanto no entiende, a mi generación le ha costado mucho trabajo adaptarse a todas estas tecnologías. Para ustedes los jóvenes es juego niño. Los bebés ya vienen, pareciera que trajeran un chip porque cogen un aparato y yo no sé cómo le hacen. Pero en la medida que se va logrando una mejor utilización, diría yo, uso, aplicación de la tecnología, de la maquinaria, robots, etcétera, entonces podremos estar hablando de un mejor concepto de cibernética. Y en la empresa tú lo tienes y lo necesitas además. A la cibernética. Bien. Entonces, todas estas, yo no sé, en casa, tú dices ciencia.
¿En qué concepto, en qué contexto lo has escuchado? Estudia la relación entre Ok. lo humano y las máquinas. Y lo mecánico. Bien. La ciencia. Muy bien. Cibernética. Circularidad, Gina. Circularidad. Circularidad. Concepto cibernético que nos refiere a los procesos de autocausación cuando A causa B y B causa C, pero C causa A. Luego A, en lo esencial, es autocausado. Retroalimentación, morfostasis y morfogénesis. O sea, Exacto. Aquí ahí tenemos compañeros de sistemas. Ok. Están solitos. El decano de sistemas no, el decano de industrial, él siempre habla de cerrar círculos. Cerrar círculos. Yo prefiero hacer evolución, yo prefiero hacer espirales. Entiendo mejor la evolución así, porque cuando tú cierras un círculo, como que se cerró esa página y ya, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Cierto? Yo prefiero hablar en términos de espirales de tal manera que sí vamos cerrando un círculo, pero vamos evolucionando. La circularidad en los conjuntos, en los sistemas, la circularidad en los sistemas. Digamos que si lo vemos desde el punto de vista de la retroalimentación, pues será mucho más fácil entenderlo. La empresa, aparte de ser un sistema abierto, como decíamos anoche, es un sistema dinámico, dinámico. Allí hay actividad permanente, ¿cierto? Ustedes reciben una materia prima, la transforman, la convierten en un producto, la entregaron, recibieron por allá una platica, vuelven a comprar materia prima y se repite el ciclo, ¿sí o no? Pero no debe quedar en el ciclo. O sea, cerramos el ciclo, sí, ¿y qué? ¿Y nos quedamos ahí? No, porque entonces viene el tema de la espiral que digo yo. Es cierto, tú sigues produciendo, pero ¿qué vas haciendo con cada producto? Vas Pero ahí mejorando. no se aplica lo que dice que luego A en lo esencial es autocausado, o sea, uno cierra el ciclo, pero igual A vuelve y se causa, o sea, yo vuelvo a empezar a hacer. Entonces, digamos, es como una panadería, yo hice 10 panes, los vendí, pero pues me toca seguir vendiendo, pues vuelvo y empiezo en A, o sea, vuelvo y empiezo a hacer pan. O sea, A es Claro. autocausado, A se tiene que autoiniciar y se inicia de manera sola. Y si no, Claro. porque si no la inicio, pues no va a haber un círculo para volver a completar. Claro, pero en ese proceso, cada día el pan debe saber más rico. El pan debe salir más rápido. El pan debe saber mejor, ¿cierto? A Sí, eso me claro, obvio, refiero. yo puedo tener metas de mejora y de calidad sobre el producto, pero igual tengo que cerrar el ciclo para Claro, poder definir y saber con qué tengo que mejorar el siguiente ciclo que yo vaya a hacer. sí, Porque claro, digamos que si yo no vendo y si no tengo como ese feedback después de que, oiga, venga, mire, pero si usted lo deja como 2 minutos menos, le va a quedar un poco más esponjoso y menos tostado. Entonces yo ya sé que para el siguiente círculo, lo que cuando se autogenere, lo que hago es que vuelvo y lo dejo los 2 minutos menos y empiezo a generar calidad y todo este tema. o sea que, estamos claros con la circularidad, ¿no? Por mi parte, sí, sí, señor, la entendí súper bien. Perfectamente, muy bien. Complejidad. ¿Quién lee complejidad? Anoche hablábamos de sistemas complejos, ¿verdad? Complejidad. Gina, te tocó. listo, profe, una. Complejidad. Por un lado, indica la cantidad de elementos de un sistema, complejidad cuantitativa, y por el otro, sus potenciales, interacciones, conectividad.
y el número de estados posibles que se producen a través de estos, variedad y variabilidad. La complejidad sistémica está en directa proporción con su variedad y su variabilidad. Por lo tanto, es siempre una medida comparativa, una versión más sofisticada de la TGS. Se fundan las nociones de diferencia de complejidad y variedad. Estos fenómenos han sido trabajados por la cibernética y están asociados a los postulados de R. Ashby 1984, en donde se sugiere que el número de estados posibles que puede alcanzar el ambiente es prácticamente infinito. Según esto, no habría sistema capaz de igualar tal variedad, puesto que si así fuera la identidad de ese sistema, se diluiría en el ambiente. Y entendimos poquito, señor. Es compleja. Teoría general de sistemas. Teoría general de sistemas. Teoría general de sistemas. Una versión más sofisticada que la teoría general. Ujú. Entonces, aquí nos hablan de variedad, variabilidad. Son dos conceptos diferentes, ¿cierto? ¿Los tenemos claros? En la variedad está el placer, dicen por allí. Queriendo decir qué. De la comida. En que hay pan francés, en que hay pan rollito, en que hay pan El que asusta. hojaldrado, pan blandito. Señor, El que asusta. pan coco. ¿Y la variabilidad qué es? Que hay de 1000, de 2000, digamos que como que no son del mismo, no son todos de 300. Tengo pan grande, pan pequeño, pan de distintas presentaciones. Es que ellas son muy variables. Es que ellas son muy variables. Ellas son muy variables. Entonces, amanecen felices y a la media hora ya están enojadas y tal. ¿Cierto? Variabilidad. Estamos hablando de variabilidad en los sistemas. O sea, no necesariamente, señora. Qué pena lo interrumpo. Se refiere como a la calidad de los procesos en los que están sometidos el producto todo el tiempo. Sí. De alguna manera uno lo puede asimilar o acercar al concepto de flexibilidad, ¿cierto? Flexibilidad. En la medida que tu sistema o que el sistema nos permita un mayor nivel de variabilidad, estaremos enfrentando condiciones más seguras para hacer un producto, para resolver un problema, ¿verdad? Variabilidad. Nos acerca mucho al concepto de flexibilidad. ¿Qué hacen los ingenieros industriales? Cuando tienen un proceso y, por ejemplo, tienen alguna restricción, puede ser una restricción técnica o una restricción de mano de obra, o ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar la manera cómo acomoda su proceso para resolver esa restricción. Ahí estamos enfrente del concepto de la variabilidad. ¿Qué tan creativo eres como ingeniero industrial para resolver ese tipo de restricciones que se van dando? Por ahí estamos hablando de la variabilidad. Conglomerado, ese es un concepto. Conglomerado. ¿Aló? Entonces dice, cuando la suma de las partes, componentes y atributos, cuando la suma de las partes, componentes y atributos en un conjunto es igual al todo, estamos en presencia de una totalidad desprovista de sinergia. No hay sinergias. Es decir, estamos en presencia de un conglomerado. Eso lo dijo Johansen. Cuando la suma de las partes, componentes y atributos en un conjunto es igual al todo, estamos en presencia de una totalidad desprovista de sinergia. ¿Eso es como un conglomerado empresarial? ¿Perdón? ¿Es como un conglomerado empresarial? Exacto.
Entonces, cuando nos hablan académicamente y muy cerca de la filosofía, nos ponen en problemas, ¿sí o no? Pero cuando ya uno aterriza el tema, entonces conglomerado dice Andrés, ustedes han escuchado un conglomerado de personas. ¿Qué es un conglomerado de personas? Un grupo de personas. ¿Un grupo de personas? Sí, pero píllate que allí no hay. Hay. Aquí tenemos un conglomerado de estudiantes. Tenemos un conglomerado de empresas, como dice Andrés. El conglomerado Ardilalule. Pues sí, él tiene un grupo de empresas, pero tiene el conglomerado de él. ¿Qué lo hace que sea conglomerado? Que son empresas de diversa índole. No son empresas del mismo sector económico, sino que tiene empresas de diversos sectores económicos. Entonces tiene el financiero, pero entonces se va para el valle y tiene su azúcar, estamos en la agroindustria, pero entonces con la caña entonces también ahora hacemos la gasolina, entonces estamos en otro negocio, ¿cierto? Conglomerado. Los sistemas de alguna manera también, digamos que esta es no es una propiedad, es simplemente un concepto. Cuando ustedes, por ejemplo, hay otro concepto que tiene relación con esto, que se llaman los... dale. Se me fue. ¿Qué pasa en el Restrepo? La zona comercial. Ay, pero usted, ¿qué tal disque de bares? Es una de las zonas más grandes de zapatería, ¿no? No, es que hay un concepto que se me va en este momentico. Eso es lo que quiero escuchar. Bares no. Bares no, eso es. ¿Lo de confección? No, en el Restrepo. La industria del calzado. La industria del calzado. Es que tengo perdido el término, por Dios. Eso se llama un... No. Ya. Fogón. Un clúster. Entonces, esta es otra forma de, digamos, de agrupación, pero con propósito diferente. Y es diferente al conglomerado. Sí, porque un clúster es un arreglo, ¿no? No necesariamente, no. ¿Qué de característica tiene el clúster? El clúster tiene de particular que es gente que se dedica al mismo sector. Entonces, por eso el clúster del Restrepo es el clúster de los zapatos, del calzado. ¿Qué pasa allí? Encuentras todo para el calzado. O sea, no tienes que desplazarte a ninguna parte. Encuentras el cuero, encuentras los cordones, encuentras las suelas, encuentras los remaches, absolutamente todo, ¿cierto? Eso es un clúster. Ustedes seguramente han escuchado hablar del famoso Silicon Valley. Exacto. ¿Qué pasa allá en Silicon Valley? Ese es tecnológicos. Pero si ustedes se van para el lago, ¿qué encuentran? El clúster, ¿cierto? Es un clúster. Esa es la diferencia entre el clúster y el conglomerado. Alguien podría decir, sí, es un conglomerado. Pues sí, pero tiene un propósito que es resolver las necesidades de un sector específico. Los abastos también son un clúster. Abastos podría decirnos que es un clúster, claro. Muy bien. Conglomerado. La propiedad que no hace sinergias. Aquí no hacemos, ustedes no hacen sinergia. Este conglomerado no hace sinergia. Hacemos cuando ya nos involucramos en este proceso de, pero si yo me quedo callado, pues no pasa nada, ¿cierto? ¿No? Cuando intercambiamos, estamos haciendo ya
empezamos a hacer sinergia, porque ¿qué debe pasar? ¿Cuál será la sinergia acá? El conocimiento, ¿cierto? Que podamos nosotros hacer un intercambio de tal forma que nos permita enriquecer lo que ocurre acá, ¿cierto? Muy bien. Elemento. Gina. No, con Gina no contamos. Sí, profe, acá estoy. ¿Dónde estás? Aquí. Hola. Pero Elemento. te escuchamos lejos. Ahí me escuchan, ahí me escuchan. Ahora sí. Adelante, pues. Elemento. Eso. Se entiende por elemento de un sistema las partes o componentes que lo constituyen. Estas pueden referirse a objetos o procesos. Una vez identificados los elementos, pueden ser organizados en un modelo. En un modelo. Bueno, ayer lo decíamos. Cuando definimos sistemas, dijimos que es un conjunto de elementos. Elementos. Entonces, pues será un componente de un sistema, cualquiera que él sea. Materia prima, proceso, etcétera. Una entrada, una salida, lo que sea. Cualquiera de ellos es un elemento. Es un modelo. Energía. Todos los sistemas tienen energía. Gina. ¿Nadie le va a ayudar a Gina allá en casa? La energía que se incorpora a los sistemas se comporta según la ley de la conservación de la energía, lo que quiere decir que la cantidad de energía que permanece en un sistema es igual a la suma de la energía importada menos la suma de la energía exportada. Ejemplos de ello podría ser entropía o negentropía. Entropía. Ya ahorita hablamos de eso. Entonces, energía. Pues, para nadie es un secreto que un sistema funciona con energía, ¿cierto? Hay una transformación, digamos, ¿cierto? Recibimos energía, funcionamos y se nos va convirtiendo en algo. Recuerden que por física la energía no se transforma nomás, ¿verdad? Se transforma. Entonces, ese es un concepto que está muy, digamos, de la mano con el tema de los sistemas, cualquiera que él sea, cualquiera que él sea. Recordemos que ayer decíamos que el señor Bertalanffy se inspiró, era biólogo, o sea, todo este tema se lo debemos a un biólogo que ve la relación entre los átomos, moléculas y todo ese tema para poder plantear la teoría general de los sistemas. Entropía. Ahora sí vamos con la entropía, que esto es un poquito más... Vamos, Andrés, que usted está que se habla. Entropía. El segundo principio de la entropía establece el crecimiento de la entropía. Perdón. El segundo principio de la termodinámica establece el crecimiento de la entropía. Es decir, la máxima probabilidad de los sistemas es su progresiva desorganización y finalmente su homogeneización con el ambiente. Los sistemas cerrados están irremediablemente condenados a la desorganización. No obstante, hay sistemas que, al menos temporalmente, revierten esta tendencia al aumentar sus estados de organización. Ejemplos de esto, negentropía, información. ¿Qué entendimos? Insisto, cuando nos hablan en términos filosóficos quedamos perdidos. ¿Qué es la entropía? La entropía... Profesor, esas palabras son como muy técnicas, no sé. Sí. ¿Qué es la entropía? Para aterrizar el tema. Todos los sistemas tienen la propiedad de tienden al desorden, a desordenarse. Eso es entropía. Entonces, ustedes tienen una empresa, le establecen un marco jurídico, un marco normativo, hay un reglamento interno, hay una serie de normas. Entonces, para organizarlo, para mantenerlo organizado.
Pero per se, hay gente que no le camina el cuento, le talla cumplir la norma. Y entonces se empieza a desordenar. Y entonces empieza a llegar tarde. Y entonces empieza los horarios se supone que en las empresas son para cumplirse, ¿cierto? Pues porque hay una cierta lógica de la producción. Pero hay gente que no le juega a eso. Entonces se empieza a desordenar el sistema. ¿Por qué? Pues porque es que hay otra gente que lo está mirando. Y entonces dice, pero como a él sí no le dicen nada, entonces yo también me paro. ¿Cierto? Pero como a él no le dicen nada o a ella no le dicen nada, como es fulanita de tal, entonces sí puede. Eso es entropía. Esa propiedad de los sistemas de quererse desordenar. De quererse, aquí dice descomposición. Entonces, la sociedad nuestra ha entrado en un proceso de entropía que difícilmente vamos a conseguir la negentropía. Entonces, la negentropía es la contraria. Es esa propiedad que tiene el sistema de que solito de pronto se quiera organizar. Estando en el ejemplo de la empresa, no falta la persona que dice, oiga, pilas que ahí viene el jefe, pide, ojo, que mire que nos castigan a todos. En el salón, en un salón, ¿qué pasa con los niños? Todos quieren jugar, pero hay uno o dos que dicen, oiga, venga, siéntese, pongámonos juiciosos. La negentropía es esa propiedad que tienen los sistemas también de autorregularse, de autoorganizarse, de decir ya, déjelo guachafita, ¿cierto? Alguien le empieza a poner orden. Eso es lo que se denomina la entropía y la negentropía. La entropía es esa tendencia de quererse desordenar. Negentropía. Y la negentropía es esa propiedad del mismo sistema que busca organizarse. ¿Qué pasa con un órgano del cuerpo? La entropía. Entonces nos enfermamos de algo. ¿Qué pasa con el sistema inmunológico? Inmediatamente actúa, ¿cierto? ¿Para qué? Para decir, oiga, venga, no se me enferme, quietico, ¿cierto? Quédese en paz, quédese tranquilo. Esa es la negentropía. Que lo quiere, sí, esa propiedad que tiene de volverse a organizar, a encauzar, la negentropía. Equilibrio. Perdón, equifinalidad. ¿Quién allá? Se define el hecho. Espérame que Vanessa, estoy claro, Vanessa. Estoy del celular, profe. Estaba faltando, Vanessa. Dice, se refiere al hecho que un sistema vivo a partir de distintas condiciones iniciales y por distintos caminos llega a un mismo estado final. El fin se refiere a la mantención de un estado de equilibrio fluyente. Puede alcanzarse el mismo estado final, la misma meta, partiendo de diferentes condiciones iniciales y siguiendo distintos itinerarios en los procesos organísmicos. Von Bertalanffy, 1976-1937. El proceso inverso se denomina multifinalidad, es decir, condiciones iniciales similares pueden llevar a estados finales diferentes. Buckley, 1970. Que casi no veo porque estoy desde el celular, profe. Gracias, Vanessa, gracias. Entonces dice, puede alcanzarse el mismo estado final, la misma meta partiendo de diferentes condiciones. El fin se refiere a la mantención de un estado de equilibrio, equifinalidad. Todas estas propiedades pues tienen mucho que ver y son como yo diría que como una especie de engranaje, ¿cierto? Pero llevemos el tema de la equifinalidad al
a la empresa. Mantener el equilibrio. ¿Qué es mantener el equilibrio? Y en eso ustedes deben ser expertos. Entonces, ¿qué pasa con un proceso de producción? Una línea de producción. Tú tienes una línea de producción, 2, 4, de 5, de 50 o de muchas personas, ¿cierto? Y fluye. Y fluye. Pero no es perfecto, porque el ingeniero no logrará que un sistema de producción le funcione perfecto. De eso no existe. ¿Qué sería que funcione perfecto? Que todos se demoren un minuto, un minuto, un minuto. Pero eso no pasa. Pasa que aquí este señor se gasta 0.3 y este se gasta 0.7 y este se gasta el 1 y este se gasta 0.5 y este se gasta 0.6. En una hora, ¿cuánta producción sale acá? Son 60 minutos. Aquí tengo 0.6 de minuto, 0.5 de minuto, 1 minuto, 0.7 y 0.3. ¿Cuánta producción sale ahí por hora? ¿2.1? Son 60 minutos y estos son minutos. 0.6, 0.5, 1. Si yo tuviera un minuto en cada puesto, ¿cuánta producción sale? No, me estoy explicando mal. Estamos armando este bicho. Y este bicho tiene 1, 2, 3, 4, 5 partes con la cajita final. Entonces, Una unidad de producción por 5 minutos. aguanta. Este señor coloca la tapita, la base, la mina. Este coloca la base, este coloca la otra tapa, este le hace algo, lo revisa y este lo empaca. ¿Cierto? Salen 12 productos. Uno en 5 minutos. Si está diciendo que un minuto, se dura 5 minutos por cada. Uno cada 5 minutos. Son 12 productos. 12 productos para que se haga los 60. Si lo tomáramos, se hace la sumatoria y se 60 por el resultado que va en la cantidad. O sea, ¿cuánto saldría? Aquí deberían... 23, profe. A ver, 23,07 salen en 60 minutos. Perdón. ¿Cuántos pasan por aquí? 23. ¿Una unidad cada cuánto? ¿Una unidad cada cuánto pasa? Cada 0.3 segundos. Minutos, perdón. Esa misma unidad pasa 3 minutos. No son 7 segundos. No, esto de abajo no. Esto. Pasa una unidad. Aquí pasa uno. ¿Aquí cuántos pasan? Ahora nos vamos para la hora. ¿Cuántos pasan acá? 23. Pasan 23. 60, hombre. ¿Cuántos pasan acá? 60. Entonces, ¿cuánto hacemos? 60. Listo. No entendí por qué. Alto, alto. ¿Hay equilibrio en esa línea de producción? ¿Por qué? Porque es constante. Listo. Listo. Ahora nos vamos para abajo. Ahora nos vamos para abajo. Profe, qué pena, ¿lo puede volver a hacer? ¿Perdón? ¿Podría volver a hacer? Es que no. Perdón, profe, no entendí esa parte. Vamos a ver. Es que esa es la diferencia de estar acá. Entonces,
Atención. Estamos armando este marcador acá. Cada uno se demora 1 minuto en hacer lo que le toque hacer, lo que sea. ¿Cuántos marcadores pasan por acá durante 1 hora? Aquí dice 60. Si en cada puesto me demoro 1 hora, ¿cuántos pasan por aquí? 60. Sí, En el segundo. hasta ahí lo entendí. En todos En el pasan segundo. 60. En el tercero. 60. En todos pasan 60. Listo. Entonces, al final del día, ¿cuánto tenemos? 60. 60. Bueno, al final de la hora, porque si no, alguien me dice, pues 480. ¿Esa parte es clara, Gina? Aguanta. Sí, Gina. Sí. Listo. Hasta ahí vamos bien. Sí. Ahora nos Gracias. vamos para la parte de abajo. En la parte de abajo, es que por eso es la diferencia de estar acá nuevamente. En la parte de abajo dice 0.3, 0.7, 1, 0.5 y 0.6. Entonces, la misma pregunta, ¿cuántos pasan por aquí? Dime. Aquí dijimos, estamos de acuerdo que aquí hacemos 60, 60, 60, 60, 60. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿este fulano cuánto es capaz de hacer? ¿Cuánto? 200. Listo. Acá, ¿cuántos? 86. Acá, 60. Acá, 120. ¿Y aquí? 100. 100. 100. Listo. ¿Cuánto tengo aquí al final del día? La mínima 60. ¿Por qué? Porque es el que más se demora, que menos hace. Listo. Perfecto. Entonces, este señor puede hacer 200, pero se le quedan aquí 140 apilados. Ese es el punto. Equilibrio. El equilibrio. Entonces, pero ahora resulta que no es solo acá en la línea de producción, sino que tú tienes que encontrar el equilibrio en toda la compañía. ¿Qué pasa? Hay veces cuando tu departamento de comercial no funciona. ¿Qué le pasa a la bodega? Se llena porque no vende. Se llena la bodega porque no se vende, porque no llega el pedido. ¿Hay equilibrio? No hay equilibrio. Quedan obsoletos. La sinergia está allá en la bodega, ¿sí o no? Pero no hay venta, no hay equilibrio. ¿Qué le pasa a la empresa? Que tiene un pocotón de dinero allá en la bodega, comprometido. Obsoletos, profe. Se le puede convertir en obsoleto, ¿cierto? Exacto. Entonces, el equilibrio o la equifinalidad tiene que ver con que los sistemas buscan ponerse en equilibrio. ¿Qué va a pasar cuando esté la bodega llena? No hay espacio para los nuevos productos, ¿no? Alguien va a decir, pare la línea de producción 1 año, ¿cierto? Hasta que encontremos el equilibrio, hasta que todas las... ¿Qué pasa cuando talento humano? El departamento de talento humano tiene falencias. ¿Qué pasa? Exacto, ¿cierto? Entonces todos estamos en problemas. Todos los departamentos que necesiten personal están en problemas porque tenemos personas sobrecargadas de trabajo, el producto puede estar saliendo defectuoso, las operaciones, la contabilidad puede estar saliendo mal. Buscamos el equilibrio. La equifinalidad. El sistema en sí mismo busca, así como ahorita con entropía y inegentropía, busca ponerse organizadito, ahora busca ponerse en equilibrio. Bueno, equifinalidad y equilibrio tienen como la misma, estos recursos pueden constituir. Leamos equilibrio, Gina, por favor. Uy, fue.
¿Ahí me escucha, profe? para terminar algo en equilibrio. Sí, Sí, me escucha. mira, dice, ¿qué fue Equilibrio. lo que? Los estados de equilibrio sistémicos pueden ser alcanzados en los sistemas abiertos por diversos caminos. Esto se denomina equifinalidad y multifinalidad. La mantención del equilibrio en sistemas abiertos implica necesariamente la importación de recursos provenientes del ambiente. Estos recursos pueden consistir en flujos energéticos, materiales o informativos. Entonces, fíjese que ahora ya el equilibrio lo llevamos hacia el ambiente. Porque, ¿qué pasa cuando no nos llega la materia prima a tiempo? Se nos va a parar la línea de producción, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando hay mucho ausentismo? Entonces también tenemos dificultades porque se nos desbarata la línea de producción y entonces ahora la bodega no hay nada que despacharle al cliente. Está vacía, ¿cierto? Entonces, digamos que estos dos tienen mucha relación y se trata fundamentalmente de lo que estamos diciendo. La empresa o el sistema en general busca ponerse en equilibrio. Ahorita hablábamos de cuando uno se enferma. Vuelve y juega. No hablemos de las defensas ahora, sino hablemos cuando tienes algún desnivel en tu temperatura normal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo? Empieza a regular la temperatura. Si está muy bajita, empieza a generar. Entonces resulta que el cuerpo también tiene su termostato. O sea, no lo conocemos como es el termostato que ustedes conocen, pero el cuerpecito sí lo tiene, de tal manera que regula las temperaturas, ¿cierto? Las regula. ¿En qué temperatura nos debemos mantener? 37, profe. 37, digamos 37.5 como máximo. Listo. Pero tenemos un rango, ¿sí? 36, y ahí está, y el termostato rango. Y se subió, entonces se va a pasar y entonces desencadena alguna actividad, alguna acción, algún mecanismo, exactamente, algún mecanismo se desata para poner nuevamente en equilibrio. Emergencia. Emergencia. El silencio reina. Emergencia, profe. Eso, Este Gina. concepto se refiere a que la descomposición de sistemas en unidades menores avanza hasta el límite en el que surge un nuevo nivel de emergencia correspondiente a otro sistema cualitativamente diferente. Maureen Arnold en 1989 señaló que la emergencia de un sistema indica la posesión de cualidades y atributos que no se sustentan en las partes aisladas y que por otro lado los elementos o partes de un sistema actualizan propiedades y cualidades que solo son posibles en el contexto de un sistema dado. Esto significa que las propiedades inmanentes de los componentes sistémicos no pueden aclarar su emergencia. No estás motivada, Gina. ¿Qué pasa? Profe, sí, es que el celular se me cayó en la taza y el audio está fallando. Gina, no estás motivada, cariño. Por favor, ¿qué está pasando, Gina? Profe, me ocurrió una emergencia con el celular, se cayó en la taza y estaba fallando. Bueno. Entonces, emergencia. Este concepto se refiere a que la descomposición de sistemas en unidades menores avanza hasta el límite en el que surge un nuevo nivel de emergencia correspondiente a otro sistema cualitativamente diferente. Morán señaló que la emergencia de un sistema indica la posesión de cualidades y atributos que no se sustentan en las partes aisladas y que por otro lado, los elementos o partes de un sistema actualizan propiedades y cualidades que solo son posibles en el contexto de un sistema dado. Esto significa que las propiedades inmanentes de los componentes sistémicos no pueden
aclarar su emergencia. Y ahí que, ¿cómo explicamos eso? ¿Qué será ese tema de la emergencia? La emergencia en los sistemas. Descomposición de sistemas en unidades menores. Avanza hasta el límite en el que surge, ahí digamos que estaría la explicación. Refiere a que la descomposición de sistemas en unidades menores. Vamos a intentar esto. Tenemos esta línea de producción. Pero dijimos, tenemos ausentismos. ¿Y qué hacemos? Estamos en emergencia. ¿Y entonces qué hacemos? Teníamos un sistema diseñado para 20 personas. Nos faltaron 5. Y entonces, ¿qué hacemos? Dice, exacto, avanza hasta el límite en que surge. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ingeniero? Y en eso ustedes tienen que ser muy hábiles. Tienen la línea de producción diseñada para 20 personas y va a producir 20 unidades a la hora. Pero cuando le faltan 5, no hace 15. Exacto. Hace 12, hace 10. Uno diría proporcionalmente a la cantidad de personas, ¿sí o no? No, no pasa eso. Produces 10, produces 12, produces 9. ¿Qué debes hacer? Reacomoda, rediseña para que esas 15 personas se acerquen a hacer la relación 1 a 1. En la otra teníamos 20 personas, 20 productos, 1 a 1. Con los 15 hay que buscar hacer la misma relación. Difícilmente lo vas a lograr. Exacto, ¿cierto? Pero que nuevamente quede. Les decía hace rato que todas las propiedades tienen mucha relación. Porque entonces alguien me puede decir, ah, sí, pero es que eso es negentropía. Es que se está queriendo arreglar una cosa que se descompuso. No, eso ya no es desorden. ¿Cierto? Es una emergencia. El desorden, la entropía sucede es cuando empezamos aquí a conversar y tal, y la vaina. Señor. Y se quedaron 15 y no hacen 15. Hacen mucho menos. ¿Por qué? Porque falta organizarlos. Entonces ya se va volviendo más compleja la operación. Emergencia. Estructura. A ver quién le ayuda, Gina. ¿Con qué te motivamos, Gina? Profe, yo estoy motivada. Es que mi celular se cayó. Ah, sí, no, espera. Vanessa. Tú tienes mucha fuerza. Vanessa. Listo, profe, listo. Eso. Estructura, ¿cierto? Sí, señora. Las interrelaciones más o menos estables entre las partes o componentes de un sistema pueden ser verificadas o identificadas en un momento dado. Constituyen la estructura del sistema. Según Buckley, 1970, las clases particulares de interrelaciones más o menos estables de los componentes que se verifican en un momento dado constituyen la estructura particular del sistema en ese momento, alcanzando de tal modo una suerte de totalidad, dotada de ciertos grados de continuidad y delimitación. En algunos casos es preferible distinguir entre una estructura primaria referida a las relaciones internas y una hiperestructura referida a las relaciones externas. ¿Y eso cómo se explica? Vuelve y juega. Entonces, para eso yo he encontrado una explicación. Cuando yo estaba estudiando, nos enseñaron una cosa que se llamaba, yo tal vez ya les he contado que a mí me tocó estudiar 11 semestres por ser de noche. Y en esa época no le creían a la jornada de la noche. Creían que uno salía muy burro. Entonces nos hacían estudiar un semestre más. Y había una asignatura que se llamaba Economía Política. El maestro de Economía Política hablaba de dos cosas
fundamentales. La infraestructura y la superestructura en la formación de nosotros como seres humanos y como profesionales. Vamos a ver cómo relaciono esto con la estructura. ¿Qué es la infraestructura en general? Hoy conocemos un término que es infraestructura. ¿Qué es qué? Lo físico, ¿cierto? Lo físico. Esto es infraestructura. Qué bonita infraestructura tiene la universidad, ¿sí o no? Pero cuando vamos a revisar la superestructura, ¿qué es la superestructura? Como el orden jerárquico, profe, de la empresa. Anoche Gina, hablábamos de los sistemas abstractos. ¿Qué era un sistema abstracto? El intangible. ¿Cómo dijiste tú, Gina? Dije el orden jerárquico de la empresa. No. La superestructura tenía que ver con lo que nosotros o con lo que la persona tiene en su cabeza. El conocimiento, su razonamiento, todo aquello que es abstracto, pero que te convierte en una persona pensante, que analizas, que criticas, que todo esto, que sientes, etc. Eso era la superestructura. ¿Qué pasa en los sistemas? Vámonos al sistema empresa. ¿Cómo podría uno relacionar la infraestructura y la superestructura con este tema? Yo me iría por otro lado. Yo me iría por qué lado. Yo me queda... Señor. Señor. Espérate que aquí hay un concepto que es importante que ustedes conozcan. Entonces, sigo con el concepto de infraestructura, ¿cierto? ¿Cuál es la infraestructura de una compañía, de una empresa? El edificio. ¿Y qué más? No es solo el edificio. ¿Qué más? El personal. ¿La qué? No. Los muebles, las máquinas, los equipos, ¿cierto? Todo eso conforma la infraestructura, lo físico. Pero cuando nos vamos a la superestructura de la compañía, ¿qué será eso? Sí. Pero hay una cosa, sí, pero hay una cosa aquí importantísima. El saber hacer, el negocio. Entonces, ¿para qué tenemos una infraestructura la macha si no sabemos del negocio? ¿Para qué tenemos tecnología de última punta, pues, si no sabemos utilizarla como debe ser? Si no logramos, ¿para qué tenemos edificaciones sofisticadas? Si no las utilizamos, digamos, desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, yo tal vez les he contado a algunos grupos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Croydon. ¿Qué pasaba en Croydon cuando la gente se iba a almorzar? Claro. Pero había una persona que se iba detrás de todo el mundo haciendo ¿qué? ¿Haciendo qué desde el punto de vista ambiental? ¿Qué hacía? Ambiental. Apagando máquinas y luces. Apagando máquinas y luces. ¿Cierto? Eso forma parte, claro, había unas que no podía apagar, por supuesto. ¿Qué se hacía con esas máquinas? Se les hacía turno. Entonces, exacto. Entonces, esa es una forma de presentar estructura desde unos conceptos filosóficos que no entiende sino el autor,
a creo que una cosa ya más aterrizada. Tiene que ver con eso, con lo que nosotros, ahora el know-how, el cómo hacer, no es solamente cómo hago yo el zapato, cómo hago yo la silla, sino todo lo que tiene involucrado, ¿cierto? ¿Cómo funciona el negocio? ¿Cómo? Claro, porque claro, uno puede decir, es que los de producción son expertos en eso, pero es que los de ventas también tienen que saber. ¿Por qué? Porque tienen que conocer su producto hasta el mínimo detalle, ¿cierto? Tienen que conocerlo igual que el que lo fabrica, que los operarios. En cambio, hay muchas empresas que invierten en eso, en capacitar a toda su gente. Y por eso es que cuando se habla del servicio postventa, ¿qué dice un buen servicio postventa? ¿Lo atiende quién? Bien, y lo atiende quién? Bien. ¿Quién lo atiende bien? Todo el mundo. Entonces, le pueden decir al doctor fulano, al presidente, y viene y hace bien la tarea. Pero le pueden decir a Rosita, la señora de los tintos, Rosita, venga, me atiende este cliente. Y lo atiende igualitico, o hasta mejor. Señor, es lo que estamos diciendo. Hay que conocer. ¿Cómo es el negocio? Es un tema de cultura, ¿cierto? De tal manera que todo el mundo sepa lo que toca hacer y cómo se hace y para qué se hace y por qué se hace. Pero todo el mundo, no únicamente quienes están untando todo el día, sino todo el mundo. Eso hace que este concepto sea mucho más amplio y mucho más válido, ¿cierto? Mucho más trascendental en la compañía. Todo eso lo convertimos en estructura. Frontera. Vanessa. Profe. Señora. Señor, ¿qué ordena? Adelante, cariño. Frontera. Los sistemas consisten en su totalidades y, por lo tanto, son individuales como sistemas, sinergia. Poseen partes y componentes, sus sistemas. Pero estos son otras totalidades, emergencias. En algunos sistemas sus fronteras o límites coinciden con discontinuidades estructurales entre estos y sus ambientes, pero corrientemente la demarcación de los límites sistémicos quedan en manos de un observador modelo. En términos operacionales puede decirse que las fronteras del sistema es aquella que es aquella línea que se separa al sistema de su entorno y que define lo que le pertenece y lo que queda fuera de él. Muy bien. Jonas, 1975-66. Johansen, vale. Frontera. Quienes trabajen con sistemas de gestión o conozcan del tema de sistemas de gestión, habrán escuchado el término alcance. El alcance. Es lo que tiene que ver con la frontera. Nosotros hablábamos del ambiente externo y del ambiente interno. Y el ambiente externo. Y entonces uno podría decir perfectamente que esta es la frontera del sistema empresa. ¿Cierto? ¿Será la frontera o irá más allá o se quedará más adentro? Teniendo en cuenta lo que estamos diciendo acá. En términos operacionales puede decirse que la frontera del sistema es aquella línea. Cuando ustedes están por ahí con determinadas personas, ustedes saben que hay líneas invisibles que uno no pasa, ¿sí o no? Listo. Esta frontera es una línea invisible que uno sabe que está ahí y por lo tanto no la pasa. En términos operacionales puede decirse que la frontera del sistema es aquella línea que separa el sistema de su entorno y que define lo que le pertenece y lo que se queda por fuera. Entonces, vuelve y juega. Esa frontera
¿Se quedará aquí en esta barrera? ¿O de pronto irá hasta por aquí afuera? Esa barrera es como más física. Pero se queda interno. Esta es física. No sobrepasa la barrera. Va más allá de los límites físicos, profesor, porque va a interactuar Claro, con lo externo. claro, claro. Digamos ya en una Porque digamos, espérame, digamos respecto al cliente. El cliente. ¿Dónde se acaba la frontera con el hombre? O sea, la frontera de la compañía, ¿dónde se acaba en su relación con el cliente? ¿Hasta dónde va? Hasta allá, ¿cierto? Y de pronto un poquitico más allá. Por lo que estamos hablando, exacto. Entonces, de pronto un poquitico más allá. Pero ¿hasta dónde no se mete? ¿Cierto? Allá, ya ni modo. Pues máximo le hará unas recomendaciones y tal. Pero ya como lo utilice, pues ese sí es un problema. Entonces, allá, ahí terminó la frontera nuestra. Ahí terminó. Si estamos hablando del proveedor, ¿hasta dónde va la frontera con él? Porque nosotros salimos de aquí, ¿sí o no? Por más, o sea, por más que nosotros atendamos al cliente aquí adentro, la empresa va más allá, se sale. O sea, en su relación con el proveedor, la empresa se sale de acá. No importa que este señor venga y nos atienda siempre aquí. ¿Dónde se acabaría la frontera con el proveedor? ¿En qué momento? ¿En qué? Allá. Hay una cosa en economía que se llama el punto de ¿qué es? Algo no. Algo parecido al punto de acuerdo. Eso tiene un nombre, sino que es que en este momento se me va. Eso lo pintan más o menos de esta forma. Aquí hay un fulano, aquí hay otro fulano. Los puntos de acuerdo, creo que se llama. Los puntos de acuerdo. No estoy seguro, pero me parece que es. Entonces, ¿qué pasa? Estos fulanos, aquí, esto es un escenario del mercado. ¿Qué hay en el mercado? ¿Qué es el mercado? Sí, ¿qué es el mercado? Compra y venta de productos. Un ámbito donde hay convergencia de quién y quién. De personas, unas personas con otras. ¿Unas que hacen? ¿De oferta y demanda? Unas, sí, pero las que venden, ¿qué representan? La oferta. ¿La qué? La oferta. La oferta, claro. Y De los oferta que y demanda. Creo que no nos oferta y está demanda. escuchando, Listo. profe. Listo. Entonces aquí tenemos un ofertante y un demandante. ¿Qué tenemos acá? Un producto. Ah, ¿Sí o bueno, no? precio. Señor, tenemos el precio. Entonces, se empieza a dar una puja. Para allá y para acá. Llámenle regateo si quieren, eso no se llama regateo. Pues uno lo hace cuando, venga, es que eso vale 5,000 nomás. Pero esto no ocurre acá, o sea, aquí no hay un regateo, es el mercado. Todo esto es el mercado. Hay un momento en donde los dos dijeron, es ahí. El momento del acuerdo, el momento de la firma. Eso aplicaría para con este fulano, ¿cierto? Es una línea invisible que tú la puedes colocar aquí afuera o aquí adentro, donde quieras. Pero esa es la frontera, ¿cierto? En este caso. Y así sucesivamente, uno puede establecer las fronteras con cada... ¿Acuerdos comerciales?
¿Cómo? Acuerdos comerciales. Sí, claro, son acuerdos comerciales, sino que es que en economía tiene un nombre muy específico, sino que en este momento no me acuerdo. Pero es esto. El punto de contrato. El punto de contrato, se llama eso. Entonces, ese punto de contrato es el que en términos nuestros sería la frontera, ¿cierto? Allí donde ya, en lo social, ¿qué decimos respecto de derechos? En lo social, como sociedad, como individuos. Exacto. Si pillas, ahí está la frontera. Ahí está la frontera. Ojo, ojo, te metes con mis derechos. Y ahí, ¡pum! Termina, ¿sí o no? La frontera, la frontera. Muy bien. Vane. ¿Qué sigue, cariño? Toda que baje, profe, porque no veo ahí. Ah, pensé que estaba Dice, en la plataforma, nena. Dale, pues. función. Se denomina función al output de un sistema que está dirigido a la mantención del sistema mayor en el que se encuentra inscrito. ¿Ya? ¿O sigo con homeostasis? No, déjalo ahí. Función, función. Se denomina función al output de un sistema que está. Entonces vamos a hacer este ejercicio. ¿Recuerdan las salidas? ¿Recuerdan que anoche hice un ejercicio un rapidín? ¿Se acuerdan de un rapidín anoche? Que hice hoy, ojo. Que hice esto. Exactamente. Y output. Entonces, ¿qué es lo que dice? De un sistema que está dirigido a la mantención del sistema mayor en el que se encuentra inscrito. Que está dirigido a la mantención del sistema mayor en el que está inscrito. Mantención, o sea, se queda ahí. Y aquí tenemos el output. ¿Cómo podremos explicar esto? La función. La función. ¿Cómo lo explicaría uno? Si hasta ahora va claro el tema, ¿cómo podríamos explicarlo acá? Esa función. Yo estoy pensando, yo siempre he pensado que estos son como metáforas que le ponen a uno ahí, ¿cierto? Y ahora interprétela, pues. ¿Cuál es la metáfora que yo veo? Un output, y estamos ubicados en el output. ¿Qué es el output? La salida. ¿Qué es la salida? Un producto terminado, ¿sí o no? Listo. Mantener el sistema mayor en el que se encuentra inscrito. Mantener el sistema mayor. ¿Cómo lo explicarías tú? La función. Entonces, creo que ese es el camino. ¿Yo cómo lo explicaría? Veámoslo desde otra perspectiva. Tú decías ahorita misión, visión. Cuando uno habla de la misión, ¿de qué está hablando? La misión. ¿Qué es la misión? Misión, con M. ¿A qué se dedica? Nos reconocemos. Yo soy fulano de tal, yo hago tal cosa. Soy la empresa fulanita de tal y me dedico a hacer tal cosa, ¿cierto? Esa es la misión. Esa es mi función, ese es mi objeto social. Mi función. De tal manera que este output que está aquí, que es un producto terminado, lo reconocemos como un producto terminado. ¿Cuál sería la función? ¿Cuál es la función de este producto? Demostrar la misión a la que
Claro, satisface una necesidad, claro. Recibimos, señor. Bueno, pues yo estoy en Dale. sistemas, yo lo podría explicar como el ámbito de sistemas, que de hecho nosotros lo vemos y lo hacemos generalmente. Cuando nosotros hacemos un código, el código es el proceso, pero nosotros requerimos un input. Ese input, ¿qué es? Lo que le pedimos al usuario. Él nos entrega algo. Por ejemplo, para hacer una suma, él nos entrega dos números. ¿Y cuál es mi output? Entonces entran los dos números, hago el proceso de la suma y mi output es el resultado de esa suma. En realidad yo no le muestro a él el proceso, le muestro solo el resultado. Le digo, usted me metió 2 más 2, yo le devuelvo un 4. Así lo podría yo explicar y leyendo el concepto es lo mismo a lo que hacemos en sistemas. A mí me entregan un input, yo lo proceso y entrego un output que es la respuesta a lo que me pidió el usuario. Sí, pero ese output, ¿qué garantiza? Una solución a un problema que está representado por el usuario. Listo, listo. Este output aquí, ¿qué garantiza? Cuando yo lo vendo, ya tal vez lo mencionamos antes, cuando yo lo vendo y recibo la plática, ¿qué estoy garantizando? Que el sistema mayor se queda, que la empresa sigue funcionando, ¿sí o no? La circularidad. La circularidad. Que tenemos una función que cumple este aparato. La funcionalidad, una función. ¿Cuál es la función? Pues mantener el sistema en... ¿Qué pasa cuando el producto me empieza a salir malito? No hay un output bueno. Me lo empiezan a devolver, ya no me compran, ¿Y qué se pasó? Que el sistema mayor se fue a la lona, ¿sí o no? Se fue a la lona. Bien. Vanessa, homeostasis. Homeostasis. Este concepto, espéreme ahí, profe. Ese concepto está especialmente referido a los organismos vivos en tantos sistemas adaptables. Los procesos homeostáticos operan ante variaciones de las condiciones del ambiente. Corresponden a las compensaciones internas del sistema que sustituyen, bloquean o complementan estos cambios con el objeto de mantener invariable la estructura sistémica, es decir, hacia la conservación de su forma. La mantención de formas dinámicas o trayectorias se denominan homeorosis, sistemas cibernéticos, homeorosis. Homeorosis. Entonces resulta que si tú buscas homeorosis, le preguntas al tío Google qué es homeorosis. ¿Quién le pregunta? Porfa. Allá en casa, homeorosis. Se encuentra uno con una cosa extraordinaria. La homeorosis derivada del griego para flujo similar es un concepto que abarca sistemas dinámicos que regresan a una trayectoria a diferencia de los sistemas que regresan a un estado particular que se denominan homeostasis. Profe, yo lo busqué y a mí fue a alcanzar un nuevo equilibrio. Pues como para evitar Entonces ahora la vamos a poner en otros términos. Alcanzar un nuevo equilibrio, dice acá. Sí, sí. Alcanzar un nuevo equilibrio. Lo veíamos ahorita, o sea, lo podríamos ver por acá por lo que veíamos en el... Mentiras, cuando hablamos de las 20 personas y después de las 15, entonces es nuevamente encontrar un nuevo equilibrio. Pero hay quien lo explica diciendo algo como que las cosas cuando ustedes vayan, es que no encuentro el, cuando ustedes vayan a hacer su trabajo de grado, mentiras, cuando ustedes vayan, sí, cuando vayan a resolver un problema en general, ustedes van a hacer un ejercicio de causa-efecto. Causa-efecto. Entonces, esto tiene que ver con que
alguna gente dice, se apega a lo que nosotros comúnmente llamamos el destino. O sea, que las cosas ocurren porque es que ya te tienen marcado el camino, ¿sí o no? Porque natura ya, eso tenía que ser así. Y nos olvidamos de que las cosas tienen una causa y un efecto, ¿cierto? La homeostasis tiene que ver con esa capacidad, diría yo, de poder comprender que existe la causa y el efecto. Con el objeto de mantener invariante la estructura sistémica, es decir, hacia la conservación de su forma, Una cosa es que nosotros hagamos un análisis de la empresa utilizando la intuición, la experiencia. Y otra cosa es que lo hagamos de una manera técnica, utilizando, ayer decíamos, la espina de pescado, un árbol de problemas, o cualquier otra herramienta. Tiene que ver la homeostasis con la conservación de su forma. Hace media hora o una hora les decía que todas estas propiedades de alguna manera se articulan, se enlazan, porque de otra manera no tendría ningún sentido hablar aquí de enfoque sistémico. Profesor, ¿es como el karma? Eso que está diciendo suena muy feng shui. Alguien podría decir eso es el karma. Alinear los chakras. Pero el tema es cuando se habla de pronósticos, hay herramientas cuantitativas muy claras para determinar un pronóstico. Tal vez lo comentamos aquí, cuando hablamos aquí hemos hablado de las cabañuelas. Sí, señor, que duran 24 días, que los Eso. primeros 12 es el inicio y los últimos 12 se devuelve de diciembre hacia Eso. enero. ¿Y qué más dijimos? Que con eso hacen las predicciones los campesinos para los cultivos que van a hacer en el año. Exacto. Entonces, aquí no hay nada de técnica. Los sistemas de pronósticos tenemos sistemas cualitativos y sistemas cuantitativos. Cuando nosotros, dentro de este proceso de la homeostasis, decimos que es que eso ya estaba, o sea, la empresa se tenía que quebrar porque sí. No, la empresa se quebró porque hicimos una mala inversión, porque no revisamos el proceso, porque hicimos un producto de mala calidad. Muchos errores y no los corregimos a tiempo, ¿cierto? Entonces, con los pronósticos, pues pasa algo similar. Tú haces un pronóstico con herramientas cuantitativas, promedios, regresión lineal, etcétera. ¿Estadísticas? Sí. Y ellas. Soy yo como que no. Yo eso como que no le jalo, dicen. No, es que eso. Pero mira, es que las cuentas están clariticas. Mira, esto es lo que te pagan a ti, esto me pagan a mí, ra. Ahí está. Y dices tú, no, esa vaina, no. Préstale atención a eso. De todas formas, no es lo técnico, no es lo profesional, pero préstale atención. No estoy diciendo desecha el tema, no. Estoy diciendo préstale atención, revisa. De pronto es que faltó una variable por allí, de pronto es que hubo algo malo y por eso. Exacto. Toda esta conjunción de hechos, vamos a llamarlos cuantitativos y cualitativos, hace que de alguna manera haga presencia la homeostasis en los sistemas en general. Si quedaron enredados, yo también estoy enredado, pero lo entiendo así. ¿Qué horas tenemos? Información. Vanessa, información. Dice, información.
La información tiene un comportamiento distinto al de la energía, pues su comunicación no elimina la información del emisor o fuente. En términos formales, la cantidad de información que permanece en el sistema es igual a la información que existe más la que entra. Es decir, hay una agregación neta en la entrada y la salida no elimina la información del sistema. La información es la más importante corriente negentrópica de que disponen los sistemas complejos. A mí me queda simplemente decir, anoche hablábamos de la información como un recurso, ¿sí o no? Como un recurso. Entonces, en los sistemas, cuando hablamos de la energía dijimos que se queda ahí la energía. O sea, no se multiplica, se transforma únicamente, pero no se multiplica ni nada. Cosa que sí pasa con la información. Porque tú, ¿qué haces con un informe? O sea, ¿para qué solicitas un informe? Para obtener respuestas y datos. Para hacer un análisis, para tomar decisiones, ¿cierto? Y una vez hecho eso, ¿qué pasa con la información? La desechamos, pero hay una nueva información, ¿sí o no? De alguna manera, nuevamente iríamos a la circularidad, ¿cierto? En el sentido de que es información, los históricos. Por ejemplo, cuando tú estás hablando de pronósticos, justamente. Tú haces pronósticos con los históricos, con la data histórica, ¿sí o no? Entonces, la información que permanece en el sistema es igual a la que hay más lo que nos llega. O sea, aquí sí hay un proceso acumulativo de transformación y de sinergias. Porque la información que producimos, que generamos, ya no es la misma, sino que va enriquecida. ¿Con qué? Con análisis, con otras cifras, con otras visiones, ¿cierto? Bueno, input y output, eso sí lo explica Andrés. Andrés, tú explicas eso. Señor. El input y el output, ¿qué es eso? El input, todo sistema abierto requiere de recursos de su ambiente. Se denomina input a la importación de los recursos, energía, materia e información, que se requiere para dar inicio al ciclo de actividades del sistema. Y el output se denomina así a las corrientes de salida de un sistema. Los output pueden diferenciarse según su destino en servicios, funciones y retroinputs. Es lo mismo que decía ahorita, o sea, llega el cliente, tiene una información, nosotros simplemente a través del proceso la transformamos y le devolvemos un output con una respuesta de la información que el usuario nos entregó. Eso. Entonces, cuando estés hablando con la profe Juanita, le dices, profe, los inputs son las entradas del sistema, ¿sí o no? Sí, el proceso que hacemos nosotros, o sea, el análisis es el proceso. Y el código que estamos entregando es la salida, el output es la salida, ¿sí o no? Es correcto, sí, señor, así es. Simple, listo, qué bien, qué bien. Samir. Presente, profesor, buenas noches. No te conocía, Samir, no te conozco igual. Gina. Espérate un segundito. Señor. ¿Dónde estabas, cariño? Aquí estoy. Bueno, Gina. Señor. Laudi. Señor. Laudi. Natalia. Barrera. María Alejandra Bejarano. Daniel Felipe Beltrán. Por favor. Daniel, estoy gritando. Jamie Paola Benavides. Diego Ferney. Buenas noches. Buenas noches. María Paula
Contreras, Profe, ¿me escucha? Presente. Natalia ¿Perdón? Barrera, presente. Natalia Barrera, presente. mamita, conteste porque leo su falla. Bueno, sí, señor. Profe María Paula Profe, Contreras, me pareció, presente. hijo Espinosa Rodríguez Brandon. Por favor. Caterín Cortés. Caterín Cortés. Presente, buenas noches. David Devia. David Devia. Jonathan Yesir Fajardo. William García. Caterín Gómez. Michael Gómez. María Paula González. María Paula González. Profe, ¿usted sí me escuchó? Brian González. Juan Carlos González. Profe, Brian González. ¿Quién? Presente. Brian González. Profe, Señora. ¿sí me escuchó cuando yo le dije presente? No. Mi audio está fallando. Profe, es que mi audio está fallando y me toca hablar durísimo, me toca Angie, gritar. pues aquí estamos gritando, Gina. Angie González. Profe, ¿quedó registrada la mía? Juan David Guzmán. Profe, qué pena, es que yo... Andrea Huertas. Profe, una pregunta, es que yo soy Alex Gómez y no me ha llamado. Yo creo que pasó por la G. No, espérate, quédate ahí. Bueno. Andrea Huertas. Marcela, yo te vi al principio, ¿dónde estás? Sí, hola, profe, aquí estoy. Buenas noches. Profe, ¿sí registró mi asistencia? Paula Lancheros. Yurani Limas. Yurani. Presente, profe. Mamita. Ginette. Heidi Ginette Maecha. Lisette. Elo. Hola, profe. Buenas Hola. noches. Cristian Martínez. Presente. Yesid Marulanda. Anderson Matoma. Juan Camilo Medina. Linda Chantal. Linda. Chantal, buenas noches, profe. Buenas noches, Linda. Erika Mendoza. Hola, profe, presente. Hola, cariño. Jesús Moreno. Jesús David. No existe. Andrea Naranjo. Andrés Narváez. Carlos Arturo Ochoa. Eduardo Ordóñez. Miguel Ángel Otálora. Carlos Andrés Pavón. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Carlos. Mónica Paola Perilla. Daniel Edilberto Pinzón Tocayo. Diana Maribel Ramírez. Hola, profe, buenas noches. Hola. Edwin Rodríguez. Buenas noches, profe, presente. Edwin, ¿cómo estás? Nini Johanna, yo te vi por allá. Buenas noches. Hola, Nini. Diana Carolina. Diana. ¿Ya terminó la clase? Diana Carolina. Señor, aquí estoy, profe. ¿Me oye, profe? Qué pena, es que tengo como el micrófono. Valentina como... Rodríguez. Buenas noches, profe, presente. Hola, Vale. Dora Milena Rodríguez. Hola, profe, buenas noches. Hola, Mile. Saraya. Wendy. Hola, profe, buenas noches. Wendy Mendoza. No. Ah, Wendy Rojas, perdón. Sí. ¿Cuántas veces has fallado, Wendy? No, ninguna. Ya va perdiendo. Jenny Stephanie Romero. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Jenny.
Sebastián Santiago. Nocilas Sarmiento. Nicolás, presente, profe. Nicolás, mal es que aquí dice Nocilas, viejo. Ah, sí, sí, es problema ya de las señoritas que los piensan. Luis Fernando Suárez. Víctor. Maffer. Presente, profe. Jason Velázquez. Presente, profe. Hola, viejo. Laura Villegas. Presente, profe. Cariño. Rafael Antonio Zabalé. Antonio, Rafa. Presente, profe. Hola. Hola, profe. Daniela Reyes. Sebastián Beltrán. Diego Alberto Briceño. Michael Caicedo. Presente, profe. Hola, escucha? Michael. Sí, señor. Profe. Listo. Cristian Canelo. Presente. Hola, Cristian. Cristian Fabián Corredor. Fabián. Wilson Leonel Daza. Diego Fernando Duarte. Presente, profe. Wilson Durán. Juan Camilo. Juan Presente. Camilo. Presente, profe. ¿Juan Camilo qué? Marica, no ha salido. Durán. Juan Camilo Durán. Sí, señor, Juan Camilo Durán. Brandon Presente. Espinosa. Presente, profe, presente. Carlos Steven. Presente, profe. Acá sí Juan Carlos Garzón. último, marica. Juan Carlos. el último. Nicolás, por favor, Profe apagas Espinosa, el micrófono. presente, ¿sí? Alexander Gómez. Profe, qué pena. Alexander Espinosa, presente, ¿sí? Soy el último, hijo de puta. Presente, profe. Alex Gómez. Es que no tiene como internet, marica. Tomás Rafael Tomás Gómez. Gómez Rafael, presente. Cristian Camilo Gómez. Qué pena, ¿a mí Vanessa. sí me escuchan? Presente, señor. profe. Eso. Andrés Presente, profe. Cristian Gómez. Ah, no. Sí. Freddy Enrique Nicolás, León. hermano, que si puede apagar el micrófono, por favor. Andrés Líbano. Presente, profe. Eso. Juan Camilo Linares. Buenas noches. Juan Camilo Linares. Michael Martínez. Oscar Profe, Javier Cristian More- Gómez y Ay, Oscar Presente, Javier- profe. Presente. Oscar- Juan Presente. David Moreno. Juan David Moreno. Presente, profe. Presente, Eso. Juan David Moreno. Ya. Cristian Profe, es que Orjuela. se me fue el internet y me llamó. Cristian Orjuela. Julio César Ortiz. Julio. Se fue. Hola, profe. Aquí estoy, Hola, Julio. ¿Qué hubo, Julio? Hola, profe. ¿Qué más? Bien, señor. Ah, bueno. John Freddy Páramo. Juan Felipe Pérez. No, qué loco. Manuel Elkin Pinzón. Camilo Andrés Ramos. Onavi. Juan Camilo Rodríguez. Presente, profe. Jonathan Rodríguez. Esperanza Rodríguez no existe. Cristian Felipe Rojas. Oscar Reinel Santo. Presente, profe. Cristian Rojas. ¿Rojas? ¿Rojas o Santo? Sí, señor. ¿Me escucha? Sí. Grita, hermano. Santo. Sarmiento. Balbuena, César Augusto. Presente, profe. Eso. Fabio Vargas. Presente, profe.
Lenin. Gracias. Y Adrián Velázquez. No, esto es una tortura. Gracias, chicos. Buenas noches. Profe, Profe, ¿me escucha? profe, ¿me escucha? Es que lo que pasa es que se me fue internet. No escuché mi no. Ah, Profe, no me llamó. Profe, Martillo, Nicolás Urbano. Juan Carlos Profe, Garzón. a mí tampoco me llamó. Deimer Orjuela. Juan Garzón. Profe, ya. Profe, Gracias. ¿me escucha? Pero tienes que hacerte aquí. Profe. profe, no me buenas llamó. noches. Profe, Señor, no me llamó. ¿a quién? Miguel Rojas. No, yo A sí mí. te llamé. A mí, profe. No, profe, recuerda que Profe, ya me apuntó en la parte de atrás de la... Profe, a mí tampoco me llamó. Profe, es Profe, que a mí se me fue el internet. a mí no me llamó, profe. A mí se me fue el internet. Profe, ¿se acuerda que no estoy en la lista, Nicolás Urbano? Urbano, sí, me acuerdo. Profe, Mañana- yo tampoco ma- estoy en la lista. ma- Deimer ma- Orjuela. Mañana hablamos. Vale, Mañana profe, hablamos. gracias. Gracias. Hasta mañana, chicos. Buenas noches. Listo, profe, feliz Hasta luego, noche. profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, viejo. Chao, que estés bien.